Vamos a conversar con el economista Ronald Balsa. Bienvenido a Benepress. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el Banco Central lo que viene reflejando con estas dos últimas acciones es el fracaso de la política económica gubernamental, ¿no? Sí, bueno, que ha contribuido de manera muy decidida, además. Tal como mencionabas hace un momento, tenían tiempo que no publicaban las cifras del Banco Central. Lo que han publicado hasta ahora no es suficiente. Es una publicación verdaderamente muy agregada. O sea, hay un programa que es conocido como PRACEM, programa de actualización de las cifras macroeconómicas, que ya había sido desarrollado por el banco desde el año 2007 y tenía una actualización y estaba colgado en la página del Banco Central y permitía observar con detalle las relaciones entre los sectores económicos con un grado de detalle que es muy necesario para hacer interpretaciones y para hacer recomendaciones y para tomar decisiones dentro de las mismas empresas. Y eso no fue publicado. Con respecto a la ampliación del cono, hay un problema pues que además ha sido anticipado durante los últimos 10 años, desde que se hizo la reconversión del año 2008. No es posible que tú coloques unas monedas o unos billetes en circulación en un contexto de inflación que avanza sin hacer nada por frenar la inflación, lo que implica sin hacer nada con respecto a las políticas fiscales. Su financiamiento monetario es la causa primera de la hiperinflación, además de los problemas cambiarios, de los problemas políticos de nuestro país. No tiene ningún sentido colocar en circulación esas monedas o esos billetes y gastar la enorme cantidad de dinero y de tiempo y de esfuerzo que se ha gastado en eso para que finalmente pierdan valor en muy poco tiempo. Y lo que acaban de hacer ahorita es en suma un error adicional, que es colocar los billetes de mayor denominación sin billetes intermedios, entre los 500 bolívares y los 10.000, lo que genera todos los problemas típicos de vueltos de los que tenemos hablando ya demasiado tiempo, pienso yo. Pareciera inclusive una torpeza, no sé si planificada, o sea, es que son errores tras errores y la verdad es que los errores parecieran no tener inclusive fundamentos dentro de las decisiones que toma el gobierno. Ahora, en Venezuela casi no se usa el bolívar. Cuando vamos a cualquier sitio vemos a todo el mundo pagando en dólares. Bueno, eso es cierto a medias, depende de los sitios a los que uno vaya a comprar, ¿no? Porque y de los momentos en los que uno vaya a comprar, porque donde se pueden usar transferencias, donde se pueden utilizar los pagos por vía de tarjetas de débito, porque hay luz, por ejemplo, se puede pagar en bolívar. Cuando si quisiera pagar en tarjeta de crédito, tenemos un problema que no es la disposición a pagar en bolívares, sino el límite de la tarjeta, que es muy bajo y está asociado con los problemas del sistema financiero agravados por el encaje legal. Pero, por ejemplo, cuando se va la luz o cuando tienes el problema de crédito y tú quisieras pagar en bolívares, no tienes billetes, porque el efectivo aquí desaparece con la hiperinflación. No es que el bolívar desaparece como moneda, es que el medio de pago no está disponible. Y eso es consecuencia de que, bueno, el cono monetario en el que se gastó tanto dinero hace apenas menos de un año, se gastó un realero y un tiempo y unos recursos insólitos en billetes de 2 bolívares y de 5 bolívares que iban a perder valor de inmediato. O sea, toda esa enorme cantidad de papel y tinta debió utilizarse para tener unos billetes que pudieran preservar el poder de compra mientras se frenaba la inflación. Y bueno, lamentablemente ninguna de las dos cosas se hizo. Ahora bien, Ronald, esta decisión podría disparar la tasa paralela, inclusive la oficial, porque el fin de semana la tasa de ICOM pasó la barrera de los 6.000 bolívares. Le pregunto, ¿la entrada en vigencia de estos 3 nuevos billetes puede generar esto? No hay una relación directa en principio entre la tasa del paralelo y los billetes que se colocan en circulación, sino en el caso de las casas de cambio, en las que pudiera haber una diferencia entre pagar en efectivo y pagar por transferencia, ¿no? Porque el problema justamente está en lo mismo que ocurría hace algunos meses con el cartón de huevo, que había gente que lo compraba más barato si lo pagaba en efectivo que si lo pagaba por transferencia. Y eso era así porque era muy difícil conseguir efectivo. Y el efectivo se necesita para montones de cosas, entre ellas para pagar el transporte público y en aquellos tiempos la gasolina, donde todavía se podía pagar, ¿no?
Pero bueno, lamentablemente la colocación de estos billetes facilita algunas transacciones, pero no frena todos los determinantes del movimiento del paralelo, que tiene que ver con la opacidad, con que no hay información, con que el sistema bancario está en condiciones muy difíciles para poder tener mesas de cambio con vinculaciones con el resto del mundo, con que no se generan divisas en el país, porque no hay exportaciones, y no hay exportaciones porque hay una enorme desconfianza para invertir en el país, y porque la caída del precio del petróleo y de la producción del petróleo pues ha hecho que con los compromisos que el gobierno asumió pues quede muy poco para ponerlo en circulación dentro de la economía. Entonces no la colocación de los billetes es algo relativamente secundario que puede facilitar algunas transacciones, pero que no es lo que va a determinar el comportamiento del paralelo. Ahora, ¿qué margen de maniobra le queda al gobierno en cuanto a política monetaria? Porque pareciera estar entrampado allí, ¿no? El Banco Central entre un cono monetario, el otro billetes, dólares, falta de dólares, falta de reservas internacionales, venden el oro. O sea, ¿qué margen de maniobra tienen? Lo más paradójico de todo esto es que tiene todo el margen de maniobra, porque no está haciendo nada. O sea, cada cosa que hace empeora todo. O sea, lo que tiene que empezar a hacer es deshacer lo que ha hecho. O sea, publicar las cifras que ha publicado es un avance. O sea, debe continuar publicando las que faltan. Pero hay confianza o sea, el país tiene confianza para la maniobra que puede hacer el gobierno. Es que justamente por no hacer nada la desconfianza siempre es todavía mayor, y cada vez que te dice que va a hacer algo y lo que va a hacer es colocar el encaje legal, o va a sacar unos billetes y faltan los del medio, o va a poner a los bancos a vender dólares cuando se sabe que los bancos tienen encaje legal. Entonces tú dices, oye, pero tú deberías estar quitando todas las trabas que has puesto, porque nadie puede confiar en alguien que toma una decisión que está bloqueada por otro lado, ¿no? Entonces, la confianza no es algo que aparece de improviso, es consecuencia de acciones que se toman sabiendo que los demás desconfían de ti. Entonces, bueno, el Banco Central ha cometido errores tan graves, tan gravísimos, que lo primero es dejar de cometerlos. Y obviamente la confianza va a venir reforzada cuando sean otras personas las que estén allí. Pero mientras tanto esto se está destruyendo, o sea, y a un paso que nos hace cada vez más difícil conseguir créditos. Por ejemplo, el Fondo Monetario debería estar revisando ahorita las cifras que publicó el Banco Central abiertamente, debe estar aquí haciendo lo que llaman el capítulo 4, si no recuerdo mal es el nombre, que es haciendo una revisión conjunta con el Banco Central de las cifras y avalándolas, porque nadie tiene por qué creer en esas cifras, ni en Venezuela ni en el mundo. O sea, eso tiene que ser evaluado y evaluado por un ente que pueda decirnos, mira, en términos de las metodologías aceptadas internacionalmente, esto es aceptable, o esto le falla tal cosa y por eso no las aceptamos. O sea, tú no puedes generar la confianza simplemente diciendo que vas a cambiar de conducta. Tiene que ser un cambio de conducta que sea avalado por otros en los que tú puedas confiar. 8:54 minutos en la mañana, conversamos con Ronald Balsa, economista. Ronald, a ver, yo tocabas ahorita un punto y lo quisiera tomar allí para hacerte esta pregunta. ¿Crees que está en riesgo la banca privada en Venezuela cuando el Banco Central le mete la mano no solo al encaje legal en bolívares, sino a ese margen que también tienen los bancos en dólares? ¿Está en riesgo la banca privada? Mira, la banca privada y la banca pública siempre están en riesgo. O sea, por eso tienen oficinas de riesgo para hacer las evaluaciones. O sea, la evaluación tiene que ver con a quién le prestas, cómo esas personas te van a pagar, y cuándo te van a pagar y en qué condiciones. O sea, la banca siempre está en riesgo por definición. El problema en nuestro caso es que el gobierno aumenta los motivos de preocupación. O sea, desde que aquí había un ingreso petrolero importante, pues había un problema porque el gobierno le daba órdenes a los bancos de a quién prestarle y cómo, sin tener en cuenta los riesgos en los que incurrían. El problema en nuestro momento es mucho mayor, porque en una hiperinflación el patrimonio de los bancos se reduce, su capacidad para intermediar es menor porque hay menos personas que piden prestado para producir, la calidad de los préstamos se deteriora independientemente de las órdenes que dé el gobierno, y si a eso le suma un encaje legal que les impide hacer el negocio de intermediación, que es por el que se pueden sostener tanto la banca pública como la privada, pues aumenta el riesgo de un modo sustancial. Y si dices que ellos van a ser los que van a intermediar el mercado cambiario, y en ese mercado no hay oferentes, porque no hay quienes vayan a vender dólares en cantidad suficiente para que los demandantes los compren,
pues le colocas un peso adicional. O sea, la banca siempre está en riesgo y por eso hay algo en todas partes del mundo que llaman la regulación prudencial. O sea, hay que tener cuidado para que los bancos no entren en crisis. Entonces, el gobierno parece que hace todo lo contrario de tener cuidado, ¿no?